6:42, con Tertulio decía hace minutos, nadie se ha pronunciado ni Fundamedios, ni la Unión Nacional de Periodistas, ni el colegio, que el colegio es un desastre ahí. Sé que hay una intención por parte de algunos colegas de reactivar el tema del colegio de periodistas, pero por ahí aparecen otros que pretenden cuestionar esos esfuerzos, o sea, ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. O sea, ¿de qué tipo de defensa gremial estamos hablando? No, pero ¿sabes quién también me sorprende? Porque ayer te contaba yo como anécdota que estaba revisando una grabación de la entrevista con uno de los radiodifusores más emblemáticos de la capital de la República, que es donde Galarza dice eso. Y el radiodifusor se queda callado, o sea, ni siquiera pone en duda el tema. Dice, o sea, ¿cómo usted puede acusar a periodistas? ¿Y a ti te sorprende? Mutis, ¿A ti te sorprende? ni media defensa, pana. Pasa nada. Ah, porque que no es de eso no te pasa nada que cuando no es de la trinca, no eres del grupo, pues, claro, no eres del grupo. No eres de la gallada, entonces ahí no hay quien te defienda. Eres un Alexis Moncayo de la vida nomás. Un Fabricio Vela de la vida nomás. Como nosotros no es que somos muy queridos por algunos sectores. Nos defendemos solos. Nos toca defenderse solos y como gato panza arriba. Bueno, vamos a hablar de los temas políticos. Decíamos, hay una polémica al interior de la Asamblea Nacional. Porque, y con Tertulio decía, desde el 22 de enero en el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional había conocimiento de un tema que recién extrañamente este 11 de febrero se conoció, ayer 12 de febrero se hizo bulla y hoy 13 de febrero vamos a tomarlo en cuenta aquí en nuestra mesa de trabajo con el asambleísta Fabricio Villamar, quien integra las filas del Movimiento Creo. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Queridos amigos, buenos días y buenos días a quienes tienen la gentileza de escucharnos a estas horas de la madrugada. Contraloría ha pedido de madrugada, no sé así, de la mañana. Contraloría ha pedido la destitución del legislador o ha dispuesto, pero no puede ejecutar, el Contralor ha dispuesto, pero no puede ejecutar la destitución de un legislador, de Germuy Calle, quien representa a la provincia de Chimborazo, por supuestas violaciones legales, y Fabricio Villamar ha pedido que se ejecute esa destitución. ¿Por qué razón? A ver, lo de Germuy Calle, ¿cómo comienza? Comienza con un acto el 5 de mayo anterior, en donde el legislador del Chimborazo pide a la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo que le presten el auditorio, 3 aulas, para hacer un acto de socialización de sus labores como legislador. Entonces, el rector autoriza el uso de los salones. Y resulta que no hubo ninguna socialización de nada. Lo que hubo fue un acto proselitista para el grupo de la Revolución Ciudadana. Y esto sucedía un día sábado. El día lunes, martes, el rector, que llega a saber que esto no ha sido utilizado para los fines para los que fue solicitado, hace una rueda de prensa, dice que se siente engañado, que se siente molesto y notifica a la presidenta de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea, con esta información, le pide al Contralor que haga un examen especial. El Contralor raudo y veloz hace un examen especial sobre la utilización de los salones de la SPOCH y determina que en efecto no se pagó. Impone una multa de $7,700, si no me equivoco, y ordena la destitución del señor Germuy Calle Versosi, asambleísta por la provincia del Chimborazo, sustentado en qué normas. En primer lugar, el Código de la Democracia. No se puede utilizar espacios públicos para promoción de organizaciones políticas para fines proselitistas. Sustentado en la Ley Orgánica de Educación Superior, que establece la prohibición de hacer temas de difusión política en establecimientos universitarios, sustentado en los reglamentos internos del SPOCH y en el reglamento de uso de bienes del sector público. Entonces, con todos estos elementos, el Contralor decide imponer una sanción. La sanción es apelada por el señor Germuy Calle, si no me equivoco, en octubre, noviembre. No, primero lo hacen en la Contraloría, es que tienes varios recursos. Claro, varios niveles. Exactamente, claro. Tienes recursos horizontales y tienes recursos verticales. Entonces, según esto, vuelve a insistir en su inocencia el señor Germuy Calle y el Contralor, que tiene la última palabra en temas de responsabilidades administrativas, dice sí, es culpable y estas son las sanciones a imponerse. Y notifica a la presidenta de la Asamblea, que es la que solicitó esta investigación. Y la notifica con fecha 22 de enero, ahora, sin que se haya tomado una decisión hasta el momento. Hay una cosa que, digo, con lo que usted nos acaba de decir, legislador, digamos, me queda clara.
Porque Ermuicade, cuando se le ha venido preguntando sobre este tema, ha dicho, no, pero si es que además el evento fue un fin de semana y con la absoluta autorización del rector. El tema es entonces que el rector no sabía finalmente para qué era que iba a ser utilizado el salón. Exactamente, entonces el rector fue de alguna manera conducido a un error. Y esto es lo que se demuestra durante toda la investigación y todos los documentos del proceso que lleva a la sanción del legislador de la Revolución Ciudadana, Ermuicade, ¿no? Ahora, promover este tema, le pregunto, asambleísta, no es entrar nuevamente en esta espiral de vendetta, porque es inmediatamente después de lo ocurrido con Ana Galarza de su bloque, y ese tema está todavía fresco. Yo podría decir que esto es un acto de justicia poética, porque justo los documentos me llegaron el día jueves mientras se le destituía a Ana Galarza. Justicia poética. Oiga, otra cosa que tampoco me queda poética clara muy bien, y creo que a muchos legisladores también, es el procedimiento mediante el cual se tiene que ejecutar esta sanción de destitución en contra de Ermuicade. O sea, ¿quién destituye? Claro, porque ayer el asambleísta Fabricio Villamar hace una declaración pública ante los medios y dice, pido al CAL que ejecute esta disposición de la Contraloría. Quiero que eso nos aclare. Después, claro, Cristina Reyes, que es miembro del CAL, dice, el CAL no es quien debe hacerlo, Así tiene es. que resolverlo el Pleno de la Asamblea. Podría. ¿Ya? Ver, ¿cómo pero aquí funciona el tema es que no hay un ente nominador, porque el legislador finalmente es elegido por votación popular. Entonces, ¿quién tiene que aplicar esta sanción? Y lo mismo pasa en el caso de los alcaldes, y lo mismo pasa en Pasó el caso con de Glass, ¿se los acuerda usted prefectos. cuando Sí, Contraloría señor. emitió Entonces, la vamos destitución? a poner algunos elementos sobre esto. La comunicación del señor Contralor es dirigida a la presidenta de la Asamblea. O sea, y le dice, mire, se ha puesto esta sanción para que usted la ejecute. Y le pone para conocimiento de la presidenta de la Asamblea. 22 de enero. Sí, señor. La presidenta de la Asamblea no toma una decisión sobre esta, que es una sanción administrativa. Como la presidenta no toma conocimiento, yo solicito que lo haga el Consejo de Administración de la legislatura. Entonces, que sean los 7 miembros del Consejo de Administración que me reciben a mí, he pedido que me reciban, yo les explico cuáles son los fundamentos jurídicos y de hecho y de derecho. ¿Qué pasa al Pleno? No, pues, les quiero explicar en el CAL cuáles son las razones Exacto. por las cuales tiene que operarse esto. Y simplemente tiene que hacerlo la presidenta de la Asamblea. ¿No tiene que pasar al Pleno? No necesariamente, tocayo. Entonces, el CAL puede conocer esto y decirle a la presidenta, actúe. Pero es que la presidenta no es el ente nominador, pues, de un legislador. Sí, pero espérate un ratito, Fabricio. Tampoco puedes decir que ¿quién es el ente nominador de un prefecto? El pueblo ecuatoriano, que de eso No. ya hemos discutido varias veces Ya, aquí. ese no es el ente nominador. ¿Cuál es el porque ente nominador Porque el pueblo de un ecuatoriano prefecto? no es un ente, es otra El cosa. Consejo Provincial, ¿cuál es el ente El nominador? Consejo Electoral. O el Consejo Es que ese Electoral, es el ¿cuál es? punto. El que entrega las Se credenciales. tiene que notificar. No, porque no puede hacerlo el Consejo Nacional Electoral. Cuando voy a poner algunos ejemplos de cómo sucedió esto. El Contralor, por ejemplo, ordenó en un momento determinado la destitución de Jorge Glass. Y yo pedí por 3 ocasiones a José Serrano que lo ponga en el orden del día. Nunca lo puso. Y finalmente vino la destitución. Pero José Serrano evitó ponerlo. En el caso de Richard Espinosa, el Contralor decidió la destitución. El presidente de la República no lo destituyó. El Contralor tuvo que pasar este pedido al ministro del Trabajo. El ministro del Trabajo hizo una consulta al Procurador General del Estado y el Procurador General del Estado tuvo que decir, sí, tienen razón, cierto mismo es, destituya, y antes de que llegue la destitución vino la renuncia. En el caso de Mariano Zambrano, se ordena la destitución y los concejales, los consejeros, pues, que son alcaldes de algunos cantones de Manabí, deciden defenderle al señor Mariano Zambrano. En donde la Contraloría dice, a ver, ¿cómo? Y uno por uno los alcaldes se van retirando y dejan sin piso, y yo supongo que lo de Mariano Zambrano tendrá una respuesta durante la próxima semana. ¿Usted sí ubica entonces este asunto, esta denuncia y la orden de Contraloría del acto cometido por Ermuicade en La Espoch, en su provincia, como un acto muy muy grave que amerita la destitución del legislador? No, yo tengo la sensación de que la sanción impuesta por el Contralor es posible una sanción desproporcionada, es posible que sea una sanción muy fuerte, pero es la sanción que está interpuesta, es la sanción que se puso.
Sobre esta sanción, ¿cuáles son las medidas que tú puedes actuar? La primera, evidentemente, es presentar el caso ante el contencioso administrativo. Que entiendo el señor Calle ya lo hizo. Sí, pero resulta que con las mismas normas que aprobó la Revolución Ciudadana con su mayoría en la Asamblea, si es que no sigues el procedimiento, resulta que las decisiones de autoridad pública, en este caso las del Contralor, gozan de dos presupuestos. El primero, legitimidad, y el segundo, ejecutoriedad. Y tú podías, sobre esta sanción, interponer un recurso para el primer auto que dicte el juez. ¿Cuál es el primer auto que dicte el juez? El auto de calificación de la demanda. Y el señor Germuy Calle no lo hizo. Entonces opera una institución del derecho que se llama la preclusión, que es la pérdida del derecho para hacer algo por ya haberlo hecho, por no haberlo hecho o por no haberlo hecho a tiempo. Básicamente, la posibilidad de que Germuy Calle hubiera dicho, señor juez, ordene la suspensión de la decisión tomada por el Contralor. Ese tren ya pasó. En este momento, el hecho de haber acudido a la vía contenciosa administrativa, como dice el asambleísta Calle, no suspende los efectos jurídicos de la destitución cuya ejecución ha pedido el Contralor. Ese es el no punto. Suspende. Entonces, hay en el derecho administrativo esta figura también de la posibilidad de suspender los efectos de una decisión. Sí se pudo haber suspendido si es que se actuaba en derecho en el momento en que tenía que actuarse. En este momento ya no es posible. Ya no es posible. Entonces, lastimosamente, el señor Germuy Calle no utilizó los mecanismos que tenía en la ley, pasó el tiempo y por lo tanto la decisión del Contralor está infirme. Ahora analicemos cuál es el efecto de que la Asamblea no tome una decisión sobre algo ordenado por el Contralor, porque leía en un medio digital con el que tuve un pequeño conflicto en este fin de semana. El cuadro inmediato. Sí, señor. Decía que yo pido que se ejecute la sanción sugerida por la Contraloría. No, si la Asamblea, la Contraloría no te hace sugerencias, no te hace pedidos, no te hace recomendación. La Asamblea, la Contraloría establece una sanción, punto. Y te dice, cúmplala. Pero lo mismo pasó, vea usted, con el prefecto de Manabí, que ya habló usted antes, y no se ejecutó esa sanción. Exactamente. Lo mismo pasó con Glass en su momento, Sí, y señor. tampoco se ejecutó. Con Richard Espinosa, expresidente del directorio del IES, y tampoco ocurrió. Eso es lo que está sucediendo. A diferencia, en cambio, se me vienen a la mente dos ejemplos en donde sí se ejecutó. César Umajinga, prefecto de Cotopaxi, y Lucía Sosa, prefecta de Esmeraldas. Y después recuperó, ¿no? Recordarás tú Lucía, la prefectura. Lucía Sosa ganó la prefectura y César Umajinga ganó la asamblea el periodo anterior. Por lo tanto, lo que va a suceder es que la Asamblea, en este momento, el Consejo de Administración Legislativa, públicamente conoce ya el caso del señor Germuy Calle. Mi punto, permítame tiene que tomar interrumpir. una decisión. Mi punto es, ¿el Pleno debería conocer este tema? Podría. Pero eso de quién No depende, debería. del CAL o de la No, presidenta. no debería, podría. Lo que pasa es que tienes lo siguiente. El Contralor le dispone a la presidenta de la Asamblea que tome una decisión al respecto. Y la presidenta, desde el 22 de enero, no la toma. Como la presidenta no toma esa decisión, yo le pido al Consejo de Administración de la Legislatura, tome conocimiento y dispóngale a la presidenta que cumpla lo ordenado por el Contralor. Y el CAL puede hacerme caso o no, pueden recibirme o no. Y el Contralor puede decirle al CAL, a ver, hagamos pues entonces un examen especial a las decisiones tomadas por el CAL entre el 10 de febrero y el 20 de febrero, a ver si tomaron las decisiones que estaban en su conocimiento. No las tomaron, hay o no hay desacato, pero además, la ley de la Contraloría, la ley orgánica de la Contraloría, establece que en el caso de que la entidad no tome una decisión, la podrá tomar directamente el Contralor. ¿Qué es lo que sucederá en ese momento? Que siempre es peor que te den tomando una decisión y además dejarte en la posibilidad de ser sancionado por no cumplir la orden del Contralor. Cerrando esta entrevista, porque sé que tiene otro diálogo en un medio colega. Yo me quisiera quedo con cerrar una... este tema para preguntarle Sí. dos adicionales. A ver, dale. Sí, la una es saber la reacción del asambleísta Villamar, que fue el que promovió la destitución de Norma Vallejo, de lo resuelto ayer a nivel judicial, ¿no? Que es imponer
estas medidas sustitutivas, presentación cada 15 días ante el juez, saquicela del asambleísta Vallejo por el tema de diezmos. Es lo correcto. Esto es un tema que se está ventilando en la justicia. Me parece que la señora Vallejo tendrá que cumplir lo ordenado por el juez y hasta ahí puedo llegar. Y lo otro es, ayer en una entrevista con un medio digital, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, refiriéndose a la renovación de autoridades de mitad de periodo en mayo que se avecina, que está muy cerca, propuso 2 nombres para reemplazarla en el cargo, en el caso de que ella no vaya a la reelección. No sé si propuso. Daniel Mendoza, bueno, mencionó, por al menos mencionó, sugirió 2 nombres, ¿no? Daniel Mendoza de Alianza País, a quien dijo se lo ha visto en fotografías en su boda con el presidente Moreno, Santiago Cuesta. De hecho, ayer Santiago Cuesta estuvo reunido con el bloque de Alianza País hablando de las concesiones. Mendoza subió una encuesta en Twitter promoviendo el tema. Y el otro, Fabricio Villamar, que dijo, así desde la presidencia usted podría seguir con la purga de la Asamblea. Esa sugerencia... Yo no sé si lo dijo con ironía o lo dijo con convicción. ¿Esa sugerencia a Fabricio Villamar le incomoda, le hace sentir halagado o qué lectura tiene? No, me acuerdo del chavo en la parte donde decían, favor que me hace. Mira, seamos absolutamente realistas. Nosotros somos un bloque de minoría. Nosotros somos 21 de 137. Y yo debo ser un asambleísta incómodo para muchos de mis colegas. Cada vez que yo he puesto el ojo, he puesto la bala. Comenzamos con el proceso de Carlos Ochoa. Carlos Ochoa fue destituido. Pasamos por el caso de las 2 colegas, Espín y Vallejo. Las 2 colegas fueron destituidas. Pero también han enfrentado tropiezos, pues. Sí, claro, pero... Doctor. Sí, Fabricio, lo que estoy planteando es precisamente el punto de vista tuyo. Este caso es en donde nosotros tenemos una posición muy fuerte en contra de la gente que gobernó este país. Y esa gente tiene más de 70 votos cuando se juntan en la asamblea. Hace imposible esto de que yo vaya a contar con el respaldo o de morenistas o de correístas. Pero en todo caso habrá que agradecerle a la presidenta por pensar en mí para ocupar la presidencia de la asamblea, aunque no es real este año. Oiga, y lo último, con esto cierro, retomando el tema de Germo y Calle, rapidito. Yo sí me quedo, y me quedo realmente muy preocupado con lo que usted señala. Podríamos pensar que la sanción sobre Germo y Calle es desproporcionada, pero es una decisión del Contralor, sí, ciertamente. Señor. Podríamos pensar, pero me da la impresión de que todo se está yendo al despeñadero en la asamblea. Es decir, tuvimos un año 2018 marcado por el escándalo, iniciamos el 2019 marcado por el escándalo, hoy tuvimos la destitución de Ana Galarza, sí. Hoy tenemos esta polémica por Germo y Calle, tenemos la difusión de un audio sobre un asambleísta de Galápagos, que se hizo conocido por hacer sonidos de animales en el pleno de la Asamblea Nacional, y no conozco otra ejecutoria, tal vez yo estoy equivocado y no quiero ser injusto. La denuncia contra Esteban Melo. Tenemos un asambleísta que ha sido denunciado por agiotismo. Muy prestante. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que finalmente se enfrentan estos casos, Fabricio. A ver, yo te conozco a ti, ¿cuántos eran? Un poco más de 25 años. ¿Ya? Cuando eras asesor de la Asamblea. Cuando yo era asesor de la Asamblea. Yo apenas un reportero. Y tú eras reportero de la Asamblea. En todos estos casos, en todos estos años, ¿estos casos han existido, sí o no? Siempre han existido, siempre. Esto no es un invento de la última década, ni mucho menos. No. Estos casos han existido. ¿Quién le ha puesto el cascabel al gato? Jamás nadie. Yo. Por un espíritu de cuerpo antes. Sí. La famosa frase de que entre bomberos no nos pisamos la manguera. Bueno, para este caso, este bombero decidió pisar un montón de mangueras. Porque además me parece que es lo correcto. ¿Y qué va a pasar? Y antes cuando no había la tarjeta magnética y el sistema de cámara de seguridad. Antes tú tenías que los asambleístas tenían de asesores al chofer, a la amante, etcétera. Exacto. O sea, esto era lo que sucedía. Y tenían 8 cupos los diputados, ¿ah? Sí, señor, ahora hay 4. Claro, tenían 8 cupos. Hay 4 y pero tú tienes que saber a quién incorporas también, y tienes que saber quién trabaja. Por eso me indignó lo que pasó con Pablo Santillán. Sí, señor, que es una cobardía, es una sinvergüencería. Eso no se hace. Que han sido injustamente atacados. Sí, señor. Que uno como reportero legislativo puede dar fe. Tú sabes quién trabaja y quién no. Es clarísimo. Y esto nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Mira, tocayo, yo sé que este tema planteado, que lo saqué yo, que les ha incomodado a un montón de personas, pero es necesario plantearlo, y es necesario que esto conduzca a una depuración de la Asamblea, y en el proceso de depuración incluso pueden haber actos injustos. Lo de Ana Galarza podemos tener opiniones diferentes, pero para mí el proceso de destitución de Ana Galarza no está legalmente sustentado, habrá que ver qué dice un juez en su momento, y ya veremos. Por lo pronto,
¿Cuál es la otra posibilidad? Es decir, yo estoy sacando estos casos. Yo he presentado 11 denuncias en la Fiscalía, la Presidenta de la Asamblea 4, y hay 3 más directamente por los afectados. ¿La Fiscalía tiene que actuar, sí o no? Sí, sí tiene que actuar. Y que tiene que presentarle al Ecuador los nombres y pedir el levantamiento, es decir, pedir la autorización para ir al enjuiciamiento, tiene que hacerlo. Y los bloques tienen que ser transparentes, si es que tienen gente de sus bancadas ahí, autorizar el enjuiciamiento, tienen que. ¿Cuál es la otra posibilidad, Fabricio? No hacerlo, quedarnos callados, vivir el statu quo para que esto funcione. Ese es el momento de hacerlo. Esa no es una posibilidad. Eso creo que estamos de Por acuerdo. lo tanto, existen 2 caminos. Cuando las pruebas son suficientes, las enfrentamos desde el proceso político directo en la Asamblea. Cuando no son suficientes y se requiere una investigación, ¿cuál es el cuerpo del Estado que tiene que hacer la investigación? La Fiscalía La del Fiscalía, pues. Entonces, la Fiscalía tiene estos casos y tiene que procesarlos. Entiendo que me voy a reunir con la fiscal el día de mañana para conversar sobre estos temas, porque evidentemente me preocupa que si es que la señora fiscal está encargada del puesto, pero compitiendo para ser fiscal de a de veras, titular, y tiene estos casos y no los procesa, no me deja buena espina de que la Fiscalía vaya a estar en buenas manos. Por eso quiero conversar con la fiscal para saber qué está Una pasando. última cosa, Sí, rapidito, 30 segundos, legislador, porque nos pide un oyente que le preguntemos cuál es su postura con respecto a la posible derogatoria del artículo 98 de la Ley de Comunicación, que va a resolverse objeción parcial el jueves 11:05 de la mañana. A ver, yo tengo posiciones encontradas y la bancada no ha tomado una decisión al respecto, pero en términos generales te digo, yo tengo la sensación de que sí, hay que proteger a la industria de la producción audiovisual nacional, pero esta no tiene que ser una producción ad eternitatum. Y esto que entró como un mecanismo de protección del negocio de alguien muy cercano al anterior gobierno, de alguna manera tiene que tener una salida. No podemos plantearnos una protección eterna para estas industrias, y más bien deberíamos plantearnos esto visto desde el otro lado, Fabricio. ¿Y por qué no son los consumidores ecuatorianos los que prefieren consumir ecuatoriano? Si es que nuestros productores audiovisuales están produciendo a buen precio y de buena calidad. ¿Qué es lo que me asusta, tocayo? Esos son los productores audiovisuales, no todos, no vale caer en generalizaciones, que por ejemplo han duplicado la publicidad hecha por ciudadanos en España para producir, para entregar productos para candidatos ecuatorianos exactamente con los mismos conceptos. Bueno, pero esos son sapos, o sea, perdón el uso de Sí, la palabra, pero señor. son sapos. Sí, señor. ¿Sapos de dónde? No sé, pero Bueno, son sapos. para hablar en términos, son sapos locales. De estanque local. son sabidos. Son sapos de estanque Son local, sabidos. pero que además Claro. disfrutan de un privilegio otorgado por la Ley Orgánica de Comunicación. Ese mismo privilegio, es decir, conceptualmente, ese mismo privilegio hay que entregarles a otros sectores. Por ejemplo, protejamos al productor de la industria de calzado de Ambato, que no se les vuelva a ocurrir importar un Nike, un Adidas, un absolutamente nada, porque tenemos industria de calzado nacional. Bueno, démonos la vuelta sobre el tema, pensémoslo bien. He conversado con los productores audiovisuales, ellos tienen claro que sí, la protección es necesaria hasta un momento, y a partir de eso es necesario soltarles la mano para Pero hay entren que darles en una libre alternativa, competencia. tampoco Sí, señor. podemos ir al extremo. No se puede ir directamente. De acuerdo. Habrá que pensarlo, y esto tiene que ver mucho con la redacción del artículo. Si es que nos ponen una cosa que sea imposible de discutir, de mejorar, pues nos acorralan y hay que tomar una decisión sobre ese voto. Doctor, gracias por el tiempo. Siempre un Gracias, gusto, amigos. legislador. Buenos días. Fabricio Villamar en nuestros micrófonos hablando sobre los temas legislativos, 7 de la mañana con 6 minutos.